Muy buenos días chicos, bienvenidos a la primera clase virtual de historia. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo era el contexto en el que se produce la emancipación americana. Vamos a ver cuál era la situación de España y de todo el continente europeo en general. Y por qué eso influyó en lo que después serían las revoluciones que se fueron produciendo a lo largo del continente americano. Así que vamos a empezar entonces hablando de lo que era el contexto de inestabilidad política que estaba sufriendo el Imperio Español muchos años antes. Para eso tenemos que entender primero la Guerra de Sucesión Española. Cuando hablamos de Guerra de Sucesión, estamos hablando de un enfrentamiento que se dio entre 1701 hasta 1713. Sucesión tiene que ver con la sucesión al trono, es decir, murió un rey, tiene que asumir tu heredero. Esta guerra se dio porque se peleaban por quién tenía que ser el heredero legítimo de esta corona. En este enfrentamiento estaban España, Francia, Inglaterra y hasta el Imperio Germánico. ¿Qué fue lo que pasó? El rey Carlos II de la dinastía Habsburgo de Austria murió, pero no dejó herederos. No tenía hijos que se pudieran hacer cargo del trono español. Esto que parece raro de hablar de varios países para la corona española es porque a veces un rey se casaba con una mujer de otro reino y el hijo de los dos iba a ser heredero de ambos. Por ejemplo, si el rey de Francia se casa con la reina de Francia, el hijo de entre ambos puede ser tanto rey de España como de Francia. Entonces, en esta mezcla que se dio, estos cuatro imperios se peleaban por la corona española. Al no tener hijos Carlos II, ¿a quién designaban como rey entonces? En su testamento, Carlos II designa a su primo francés Felipe, que era hijo de Luis XIV de Francia. Pero Carlos tenía otro primo, también llamado Carlos, que era un archiduque austríaco. Entonces, fíjense que acá tenemos un enfrentamiento entre lo que sería Francia y el Imperio Germánico, para ver cuál de los dos se queda con el trono español. A este conflicto se mete Inglaterra, asustada de que España se convierta en una potencia, entonces va a ayudar al Imperio Germánico para debilitar al Imperio Español. Finalmente, una serie de tratados, que se conoce como el Tratado de Utrecht, firmado en los Países Bajos, terminó con este enfrentamiento en donde Felipe, el hijo de Luis XIV, es designado como rey de España y es nombrado Felipe V. Recuerden que la B corta es 5 en números romanos, pero para que lo acepten en el trono tuvo que renunciar a la corona francesa. Recuerden que como era hijo de Luis XIV, también tenía derecho a ser rey de Francia, y un imperio unificado de España y Francia sería terrible para el resto de los imperios, sería demasiado poderoso. Pero no solo eso, no solo renunció a esta corona, sino que también tuvo que renunciar a varios territorios que pertenecían a España y se los tuvo que ceder a otros reinos. A partir de esta designación es cuando empieza el reinado de los Borbones en España. Se va la dinastía Habsburgo y empieza la dinastía Borbón. ¿Cómo fue el reinado de los Borbones cuando llegan al poder? Después de Felipe V, sucedieron Fernando VI y Carlos III. Estos tres mandatarios estaban muy preocupados por centralizar el poder, por lograr que el rey tuviera más poder y que nadie compitiera con ellos. También buscaban aumentar las riquezas del imperio, de la corona. Le iban a dar mucha más importancia entonces a lo que sería el comercio. Tenían ciertas influencias de la Ilustración porque empezaban a darle una cierta importancia al libre comercio y al progreso más que a la fe religiosa. Esto es porque en los siglos anteriores el Imperio Español se expandió buscando evangelizar a otros pueblos. Evangelizar significa que dejen sus propias religiones y adopten la religión cristiana, que era la religión del Imperio Español. Para los Borbones esto ya no va a ser tan importante. La expansión se va a limitar exclusivamente para mejorar la situación económica del imperio. Por eso realizaron numerosas reformas en este reino que luego serían replicadas en los territorios colonizados. Sin embargo, a pesar de tratar de centralizar el poder y hacer tantas reformas, no pudieron vencer a sectores de alta aristocracia, a la nobleza o a la iglesia, que se oponían a esta centralidad política que querían tener los reyes. ¿Cuáles fueron algunas de las reformas que hicieron? Por ejemplo, hicieron que los cargos políticos importantes fueran ocupados por gente que estuviera capacitada para este cargo, y no como se hacía antes de vendérselo a alguna persona, o porque alguien era noble ya le daba derecho a tener mandato en ese territorio. Fue un poco más meritocrático, es decir, designo a alguien por su capacidad, no por el apellido que tiene, o por sus riquezas. Además, limitaron las atribuciones de los virreyes, esto ya pensando en las colonias de América, es decir, que le daban menos poder y menos tareas a los virreyes, porque no querían que los virreyes fueran más poderosos que el mismo rey. Siguiendo esta línea,
crearon intendencias, limitando un poco el poder de los virreyes en América, pero que era gobernada por gente de España. Es decir, los criollos, estos hijos de españoles que nacieron en América, no podían acceder a estas intendencias, no podían ser intendentes, solo podían ser aquellos que eran de España. Obviamente esto generó mucho malestar en la población criolla. Otra reforma tiene que ser con el achicamiento de los virreinatos, que antes era más grande, siguiendo la misma línea de bajarle la cantidad de poder que tenían los virreyes. Además se crearon dos nuevos virreinatos. Por un lado se creó el de Nueva Granada, entre 1717 y 1740, que incluía Colombia, Panamá y una parte de Ecuador. Y por otro lado, el que más conocemos nosotros, el Virreinato del Río de la Plata, ya en 1776, que incluía territorios como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Chile y Brasil. En este mapa van a poder cómo fue la conformación de los nuevos virreinatos producto de las reformas borbónicas. Tenemos entonces el Virreinato del Río de la Plata, donde está el territorio argentino, el Virreinato del Perú, que ya existía, y el nuevo Virreinato de Nueva Granada, que se creó en esta época también. Y más arriba, en la parte de México, el Virreinato de Nueva España. El resto de territorios estaba dividido en capitanías, como la de Cuba, la de Venezuela o la de Chile, y el territorio que está en blanco es porque pertenecía a otros imperios, como por ejemplo el Imperio Portugués, acá tenemos el territorio de Brasil, o más al norte, el Imperio Inglés, que tenía América del Norte, lo que después sería conocido como Estados Unidos. Avanzando en estas reformas que hicieron los Borbones, también tenemos que abrieron nuevos puertos comerciales para evitar el contrabando, porque muchas veces lo que pasaba es que había empresas que comerciaban en otros puertos ilegales y que no pagaban tributos a la corona española. Entonces, para desfavorecer esto, crearon nuevos puertos. Esto fue tanto en España como luego fue en América. Inclusive en América, cuando crearon varios puertos, lo único que generaron fue rivalidades entre los mismos pueblos americanos, lo que después determinaría que cuando se producen las revoluciones, esto se termine traduciendo en distintos países. Por ejemplo, Buenos Aires compitiendo con Montevideo, terminó formándose dos países, un país Argentina y el otro país es Uruguay. Lo mismo con la competencia entre Buenos Aires y el Virreinato del Perú, donde obviamente se conformaron dos países distintos. Finalmente, algo muy importante que también tenemos que entender, tiene que ver con la expulsión de los jesuitas. Vamos a ponerlo en contexto. Antes de que los Borbones tomaran el poder, como dije anteriormente, el principal objetivo de la corona española era evangelizar el territorio americano. Esto significaba que fueran convertidos a la religión católica. Para eso utilizaron a un grupo de personas que formaban parte de la Compañía de Jesús, lo que llamamos como jesuitas. A estos jesuitas les dieron varios territorios en América para poder realizar su rol evangelizador. E incluso establecieron misiones jesuíticas en territorios que no estaban colonizados todavía. En estas misiones lo que hacían era que los indígenas trabajen para ellos, imponiéndoles un nuevo ritmo de trabajo para que pudieran proveer de su propio sustento. No era una relación de esclavitud, no es que eran esclavos de los jesuitas, sino que los jesuitas les decían cómo trabajar y a partir de ese trabajo los indígenas podían mantenerse a sí mismos. Era más como una educación, si se quiere. Muchos aceptaron esta evangelización porque se sentían protegidos por las misiones jesuitas. Por ejemplo, ante el ataque constante de los bandeirantes, que eran incursiones de portugueses que se realizaban a poblaciones indígenas, donde secuestraban a la población y las vendían como esclavos. Entonces, para protegerse de los bandeirantes, los indígenas se sentían refugiados en estas misiones jesuitas. Actualmente, en la ciudad de San Ignacio, en Misiones, se encuentran las ruinas de San Ignacio, que son ruinas de una misión jesuita que había en la zona. Estas misiones fueron reconstruidas, pero si van a ellas van a ver estructuras muy grandes, con numerosas viviendas una al lado de la otra, un territorio reservado para la iglesia y una parcela que sería el cementerio de esa misión. Es un viaje obligado para cualquier persona que vaya a Misiones. Esta es una de las ruinas donde iban los guaraníes. ¿Por qué se los expulsaron entonces? Estas misiones eran muy exitosas, generaban muchas riquezas, lo que hacía que los jesuitas tuvieran mucho poder. Y los jesuitas, como parte de la iglesia, se oponían a la centralidad que los Borbones querían tener. Entonces iban a ser opositores del régimen Borbón. Molestos por esta situación, en 1767, Carlos III los termina expulsando del territorio americano, llevándolos a otros lugares, y confisca todas las propiedades que antes eran de la misión jesuita. Esto hizo que los indígenas, que estaban protegidos por los jesuitas, quedaran a merced de distintos invasores de distintos pueblos y tuvieran que escapar. Imagínense que esto a los indígenas no los iba a dejar muy contentos.
entonces no iban a tener mucha fidelidad con el Imperio Español. Pero sigamos poniendo en contexto porque empieza a aparecer otros actores. Por ejemplo, Francia entra en escena en esta inestabilidad del Imperio Español. ¿Qué es lo que pasa? En Francia, en 1789, se produce la revolución que tira abajo la monarquía absoluta del rey Luis XVI. Recuerden que anteriormente hablé de Luis XIV, luego vino Luis XV y ahora Luis XVI. Asustados por esta república que se instaló en Francia, las otras monarquías empezaron a atacar al país para no sufrir ellos mismos una revolución similar. En este contexto aparece un general francés, Napoleón Bonaparte, que se enfrenta a los enemigos y encima los vence, por lo que finalmente en 1804 Napoleón es coronado como emperador. En este contexto, Francia se va a pelear fuertemente con el Reino Unido. El Reino Unido establece un bloqueo marítimo para que no pueda comerciar Francia, a lo que Napoleón responde conquistando territorios del continente europeo y estableciendo un bloqueo continental que impida que Inglaterra pudiera comerciar con todo el continente. Para que nos ubiquemos en un mapa, tenemos en Europa, esta es la composición actual del continente europeo. Tenemos el Reino Unido, una isla separada del resto del continente. Obviamente, al ser isla, le dio mucha importancia a la parte marítima, entonces la flota inglesa era realmente muy fuerte. Francia lo que hizo fue avanzar en territorio oriental, conquistando lugares y logrando que todo este territorio no comerciara con Inglaterra. Esto es establecer un bloqueo continental. Sin embargo, a pesar de estas intenciones, Inglaterra logró burlar este bloqueo a través del contrabando, un comercio ilegal. Incluso Inglaterra también comerciaba con lo que eran las colonias americanas. Buenos Aires, por ejemplo, solamente tenía permitido comerciar con España, pero los ingleses constantemente bloquearon este monopolio a través del contrabando y comerciaban igualmente con las colonias, generando riquezas para la colonia, para Inglaterra, pero no para el reino español. En este contexto de guerra entre Francia e Inglaterra, España se va a terminar aliando a Francia. Napoleón hace un acuerdo con Carlos IV, quien gobernaba en ese entonces el reino español, y deciden conquistar Portugal, que en ese entonces era aliada de Inglaterra. Entonces el ejército francés atraviesa territorio español y busca acceder a Portugal. Todo esto con el permiso de Carlos IV. Sin embargo, al pueblo esto no le gustó y se terminó rebelando, generando la destitución de Carlos IV en 1808 y asumió su hijo Fernando VII. Fernando tenía mucho apoyo del pueblo porque él había prometido un sistema político liberal basado en los derechos civiles, políticos de las personas, derecho para que puedan participar del gobierno, pero a Francia no le gustó, porque Francia era aliada de Carlos IV. A pesar de esto, Fernando VII fue a Francia para que lo reconozcan como el legítimo rey de España. Sin embargo, los franceses, en vez de hacer esto, lo terminaron haciendo prisionero y devolviéndole la corona a Carlos IV. Pero Carlos abdicó, es decir, renunció a la corona a favor de Napoleón. Es decir, renunció a la corona para dársela a Napoleón. ¿Qué hizo Napoleón? Designó a su hermano José Bonaparte, como nuevo rey de España, llamándose entonces José I, el primer José que gobernaba España. Obviamente el pueblo español estuvo en contra de esto y generó varias resistencias que Napoleón fue venciendo constantemente, pero estableció un nuevo sistema de gobierno. Pero para eso tenemos que entender un tercer actor que se mete en esta disputa, que es el Reino de Inglaterra, antes enfrentado a España, pero que ahora emergerá como un nuevo aliado. En el territorio español, el pueblo español y las ciudades reconocen a Fernando VII como el legítimo gobernante, no a José Bonaparte. Entonces forman juntas provinciales que enviarían un representante a lo que se llamó la Junta Central, que sería como el gobierno provisorio y leal a Fernando VII. Estas juntas son las que organizaron la resistencia militar contra Francia, entre las que participó, entre otros, José de San Martín, quien luego vino al continente americano. Esta junta además firmó una alianza con Inglaterra para enfrentarse al Imperio francés. También supuso derechos para las colonias, dejó de reconocerlas como un pueblo inferior y les pidió que elijan representantes para enviarlos a estas juntas provinciales. Es decir, las colonias pasarían a tener representación en el gobierno español. Además, se rompe el monopolio comercial que existía entre la colonia y España porque Inglaterra, para ser aliado, pide derechos para poder comerciar con las colonias. Después de varios enfrentamientos, José I logra vencer a la Junta Central en 1810, la cual se terminó reemplazando por el Consejo de Regencia, manteniéndose la resistencia de España frente a la ocupación francesa. Esta situación de inestabilidad generó además inestabilidad en las propias colonias. Hay muchos reinos que en esta época le van a pedir a las colonias que juren fidelidad a sus pueblos, es decir,
los franceses le van a pedir a las colonias que le juren lealtad a Francia, el Reino Unido va a hacer lo mismo a la corona británica, pero concretamente se establecen dos posturas específicas. Una era la de los fidelistas, es decir, hay que respetar la legitimidad del Imperio Español, que hoy está centrada en la Junta Central y luego en el Consejo de Regencia. Es decir, las colonias deben ser fieles a España, pero no a la España gobernada por José I, sino a la España gobernada por Fernando VII, que hoy está preso, pero que es el legítimo rey de España. La otra postura, muy importante, era de aquellas personas que sostenían que había que aprovechar la situación para que las colonias sean autónomas, para que no sean dependientes de nadie, es decir, lograr la independencia del continente americano. Se produce además un cambio de gobierno en el virreinato, ya que antes estaba Santiago de Liniers, virrey que estuvo durante las invasiones inglesas al Río de la Plata. Pero como había nacido en Francia, lo terminaron reemplazando por Baltasar Cisneros. A partir de este momento, las distintas ciudades de las colonias empiezan a formar juntas de gobierno, de algunas fieles a la Junta Central, y en otros casos, como el de La Paz, que tenían un origen revolucionario y querían independizarse de España. La de La Paz, específicamente, sostenía los intereses de los criollos y los indígenas, pero fue brutalmente reprimida bajo la orden del virrey Cisneros. A través de esta inestabilidad empieza la etapa emancipatoria de Hispanoamérica. Hispano, que viene de Hispania, de la península hispánica, específicamente de España. Este es el contexto por el cual las colonias buscarán independizarse, producto de la inestabilidad que se produjo en el continente americano. En las próximas clases nos meteremos ya en los distintos procesos revolucionarios de América Latina, pero por ahora terminamos la clase acá. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.